¿Qué impacto tiene la legalización de la marihuana en estados de la Unión Americana para la economía, adicciones y la lucha contra las drogas en México? ¿En qué medida el embarazo entre adolescentes es un freno para el desarrollo en América Latina y en México? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. A un siglo de la Convención Internacional contra el Opio, el consenso global sobre la política de prohibir el consumo y perseguir la producción ilegal de drogas, como la marihuana, se resquebraja en el mundo. La fractura más reciente es la aprobación de Washington y Colorado de despenalizar todos los usos de la marihuana, incluido el recreativo. Son los primeros estados de la Unión Americana que toman esta decisión en un país que lidera la guerra a las drogas en el planeta desde hace décadas. En 1998, la ONU lanzó la campaña Un Mundo Sin Drogas, pero una década después, en América Latina, crece el cuestionamiento a la estrategia de lucha contra el narcotráfico porque no ha logrado abatir el consumo ni la producción de droga. Los sacrificios de Colombia y México en este combate son claves para entender por qué la apertura del debate en la región. En pocos años vieron fortalecerse a los cárteles y la violencia criminal. ¿Cómo les afectará la legalización de las drogas en estados de la Unión Americana? Cuauhtémoc Velázquez nos habla de este asunto en el siguiente reportaje. Si la fumas, te volverás loco. Si la fumas, matarás personas. Esta era la propaganda contra la marihuana a principios del siglo XX, cuando comenzó la prohibición de esta droga. En la actualidad, los críticos del enfoque prohibicionista van en aumento. Durante las elecciones del 6 de noviembre en la Unión Americana, los estados de Washington y Colorado aprobaron todos los usos del cannabis, incluido el recreativo. Sus ciudadanos mayores de 21 años podrán portar una onza o 28.5 gramos del enervante. Colorado rejected the failed policy of marijuana prohibition and made a positive step forward towards regulating this product, taking it off the streets, putting it behind the counter, and taxing it. We really feel that Colorado can be a model for the nation in how to sensibly regulate marijuana policy. Sin embargo, legalizar la marihuana a nivel nacional o internacional implicaría cambiar un paradigma vigente desde hace casi un siglo. Incluso la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas afirma que violaría tratados internacionales. Ahí es precisamente el lugar de Naciones Unidas donde se determina una parte de las políticas prohibicionistas que están incorporadas en la llamada Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico de 1988. Es esa convención la que fija el prohibicionismo a nivel mundial. Por lo pronto, las entidades norteamericanas que legalizaron la marihuana están en el dilema de acatar la decisión de sus ciudadanos y una ley federal prohibicionista. At the very minimum, we should work aggressively to decriminalize it, make sure kids don't get felony records. I mean, the voters are pretty clear what they feel and what they want. So, within the limits of federal law and whatever the federal government will permit, we have to figure out how we're going to go forward. En nuestro país, el Instituto Mexicano para la Competitividad asegura que la legalización disminuiría las ganancias de los narcotraficantes entre 20 y 30%. Agrega que el cártel de Sinaloa perdería hasta el 50% del mercado. Los cárteles aparecen en esa circunstancia absurda de prohibir la venta y la producción de la droga. En el momento en que esto se autorice, tengamos en cuenta que los cárteles van a desaparecer, no va a ser para ellos negocio. Sin embargo, los cárteles ya diversificaron sus actividades criminales y la legalización podría traducirse en el aumento de delitos como secuestro, extorsión y trata de personas. Incluso podrían incrementar la producción de otras drogas ilegales como las sintéticas. Tendríamos
una mayor disputa por los mercados de otros tipos de droga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el mercado de drogas sintéticas es quizá, como decía hace ratito, el mercado de mayor expansión. Y entonces se está buscando la manera de poder obtener de manera rápida, eficiente, una nueva droga que permita mayores ganancias, pero a un menor costo. Tras 6 años de combate al crimen organizado, durante la Asamblea General de Naciones Unidas el 26 de septiembre pasado, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado al organismo a revisar el enfoque prohibicionista que, dijo, ha causado miles de muertos en los países en desarrollo y productores de droga como México. Hoy propongo formalmente que nuestra Organización de las Naciones Unidas, se comprometa en el tema, que haga una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas. Posteriormente, en conjunto con los mandatarios de Honduras, Costa Rica, Belice y Guatemala, pidió que se analice este tema a nivel internacional por las graves repercusiones que podría traer en el hemisferio. Aunque se abrió la puerta al debate, algunos analistas opinan que la postura de Estados Unidos no alienta la discusión. Y esto ha sido por la doble moral de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, por un lado, maneja un discurso prohibicionista, pero por otro lado, ahí tenemos la consecuencia de que dos entidades de la Unión Americana te están diciendo, nosotros vamos a permitir el consumo de marihuana, pero mientras tanto México pone la droga y pone los muertos, Estados Unidos pone el dinero y pone las armas. Vamos a ir detrás de lo que decidan en la potencia del norte. Cuando ellos despenalicen, cuando ellos legalicen, nosotros vamos a ir detrás. Y por supuesto rápidamente, casi inmediatamente después. Esto es una lucha de una generación, ¿eh? No creo que antes de 20 años tú cambies el paradigma de Naciones Unidas de prohibicionismo. O sea, esto es un asunto que duró muchos años para establecerse y durará muchos años para cambiarse. El debate sobre las ventajas y desventajas de la legalización ha comenzado en diversos foros. Sin embargo, existen acciones que se pueden implementar desde ahora para reducir el consumo y con ello el tráfico de drogas y la violencia en torno a este crimen. Donde hay que darle importancia es al aspecto educativo esencialmente. Más que combatir la droga, su venta, su producción, lo fundamental, lo esencial es preparar a los niños y a los adolescentes para que rechacen el consumo de las drogas mediante la educación. El debate sobre fórmulas distintas para abordar el problema de las drogas y adicciones aún es incipiente en el mundo. Pero una de las claves está en su evolución en los principales consumidores: Estados Unidos, Europa y Rusia. El presidente Barack Obama recientemente entró a la polémica para rechazar que la legalización sea la respuesta. Pero más tarde, 2 estados de la Unión Americana aprobaron despenalizar la cannabis. La época de la prohibición de alcohol en Estados Unidos también finalizó a partir de la despenalización local. Las policías federales no podían hacerse cargo de perseguir el consumo en las entidades que lo habían despenalizado, aunque se mantuviera como delito nacional. En el caso de las drogas, además, obligaría a la coordinación entre países. Por lo pronto, el debate está servido y no se vislumbra propuesta alguna que nos ponga en el camino seguro para alcanzar la utopía de un mundo sin drogas y sin adicciones. ¿Cómo crees que evolucione la discusión sobre la legalización de la marihuana después de la aprobación de Colorado y Washington de autorizarla con fines recreativos? Es importante recordar que la marihuana sigue siendo ilegal en todo el territorio estadounidense en términos de la legislación federal. A un usuario de marihuana en Colorado lo puede ir a detener la DEA. La pregunta es si lo va a hacer.
¿Cómo puede reaccionar el gobierno federal estadounidense? De tres maneras. Primero, puede recurrir a los tribunales, alegando inconstitucionalidad de la medida por invasión de facultades. Podría tratar de suplir con personal federal lo que ya no hagan las policías estatales y locales, aunque eso tiene un límite porque 95% de las detenciones hoy por drogas, relacionadas con drogas, son realizadas por personal estatal y local. O tercero, podrían hostigar de manera selectiva a productores, distribuidores, comercializadores de marihuana por la vía de procesos judiciales en su contra. Cuando una persona vaya a sacar una licencia para producir marihuana en términos de la legislación de Washington o de Colorado, la DEA le puede decir, pues esto es evidencia contundente que usted está conspirando para producir un narcótico ilegal. O podrían también, digamos, hacerse de la vista gorda. No tienen los elementos para suplir a las policías locales y dedicarse ellos a perseguir. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno federal. Las iniciativas tienen dos componentes. El primer componente es la eliminación de las sanciones penales a la producción, transporte, distribución y comercialización de marihuana, además del uso. Esa es una primera parte. La segunda parte es el establecimiento de un andamiaje regulatorio para crear un mercado legal de marihuana. Licencias de operación, impuestos, reglas de zonificación, reglas sanitarias, etc. Esta segunda parte es mucho más vulnerable jurídicamente porque se siente en conflicto activo con la legislación federal. Claro. La primera no tanto. Estas medidas en Estados Unidos se dan junto con un creciente cuestionamiento en América Latina de la lucha contra el narcotráfico. Sí. ¿Cómo ves esto? ¿Qué impacto tiene? ¿De qué manera se van a reforzar o no estos dos movimientos? Pues probablemente esto le dé bríos a algunos intentos que ya están en la mesa por regular el cannabis en la región. Pienso específicamente en el caso de Uruguay, que ya un día se presentó una iniciativa en el Congreso y es una iniciativa que presentó el propio presidente que cuenta con mayoría en el Congreso, entonces previsiblemente se aprobará. También es posible que en los foros multilaterales donde se discutan estos temas, pues la voz de Estados Unidos pues, ya no tenga el mismo peso. ¿Con qué caras le van a decir a Bolivia que no puede aprobar el uso tradicional de la hoja de coca cuando Estados Unidos se pone en violación expresa de los tratados internacionales con la aprobación de estas medidas? Pero ahí sí hay que modular expectativas, ¿no? Esto no es es un proceso de meses, es un proceso de años. Y finalmente para México, ¿qué impacto crees que tenga en términos de ajuste a la lucha contra el narcotráfico y al mercado o la exportación de en la medida en que haya un mercado legal de marihuana en Colorado y Washington, los precios van a bajar en esos estados de manera importante y eso probablemente podría generar un incentivo a contrabandear la marihuana desde esos estados hacia terceros estados. Ese contrabando interno podría desplazar a las exportaciones de marihuana que se realizan hoy desde México. El efecto es importante, nosotros lo modelamos usando un reporte que hizo la Corporación RAND hace 2 años y creemos que hasta entre 70 y 90% de las exportaciones mexicanas de marihuana podrían ser desplazadas. Esto podría significar, con supuestos bastante conservadores, una caída de aproximadamente $1.400 millones en las exportaciones de marihuana desde México. Quédense con nosotros. Al regresar, ¿cuánto se frena el desarrollo por causa del embarazo en adolescentes en América Latina y en México? Hay problemas sociales que pueden pasar casi inadvertidos para la atención de las grandes variables económicas, como es el caso del embarazo adolescente, a pesar de que este es un asunto que frena el desarrollo de los países. Los embarazos tempranos en América Latina y en México dañan el futuro de miles de jóvenes y sus familias, además de que disparan el riesgo de aborto y de perder la vida durante el parto. Limitan las aspiraciones laborales de las jóvenes y las hacen dependientes, a menudo, de quienes ejercen violencia en su contra. No obstante la dimensión del problema en la región, solo por debajo de África subsahariana, la población adolescente es casi invisible para las políticas públicas. Los gobiernos no valoran suficientemente su impacto en el bono demográfico de la región, a pesar de que crecerían más
si aprovecharan esta nueva fuerza laboral. Latinoamérica es de las pocas regiones en el mundo donde este problema aumenta. ¿Qué deben hacer los estados y ciudadanos para revertir el embarazo adolescente y sus secuelas, como la violencia infantil o contra la mujer? De este tema nos habla Alberto Sierra en el siguiente reportaje. En 1994, en El Cairo, Egipto, 179 países de la ONU se comprometieron a garantizar el acceso universal a la planificación familiar, a la salud sexual y reproductiva y a los anticonceptivos como un derecho humano y un pilar fundamental para reducir la mortalidad materna y contribuir al desarrollo socioeconómico global. Se reconocía la necesidad de que todas las personas pudieran decidir libre y responsablemente la cantidad y el momento de tener hijos. The program of action will remain a paper promise. We need a commitment from all countries, industrialized countries, as well as the developing countries, that they will take their full responsibility in this regard. 18 años después, aquella declaración es letra muerta. Aún hoy, 222 millones de mujeres en todo el mundo y el 22% de las mujeres latinoamericanas no tienen acceso a planificación familiar y salud reproductiva. Este fracaso deja a América Latina como la segunda región del mundo con mayor número de embarazos en adolescentes, solo superada por el África subsahariana y con una tasa que casi duplica la de Medio Oriente. En América Latina no se ha logrado reducir en los últimos quinquenios el embarazo en adolescente. 1 de cada 5 embarazos, de cada 5 nacimientos, es de una madre adolescente. La alta tasa de embarazos en adolescentes tiene graves consecuencias para el desarrollo de América Latina y contribuye a perpetuar la pobreza en la región. La verdad tengo una amiga que la conozco desde hace 2 años y salió embarazada a los 14 años. Prácticamente tuvo su bebé a los 15. Mi prima se embarazó a temprana edad y ya pues la situación económica es muy baja, su responsabilidad. Claro, ya no estudia, ya no trabaja porque tiene que tener al niño y se le ha complicado la vida pues, por no saberse cuidar. Una joven embarazada se ve obligada a interrumpir e incluso abandonar sus estudios. Si sabemos que por cada embarazo, en su primer embarazo pierde al menos 2 años de escolaridad. Entre más joven es, la tendencia es a que va a tener no solo un primer parto, sino que va a tener varios partos antes de cumplir los 20 años. Y que por cada embarazo adicional que tenga, va a perder 1 año más de escolaridad. Si la educación es baja, disminuyen las posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado, lo que condena a las embarazadas adolescentes y a sus futuros hijos a vivir en un ambiente de pobreza y acceso limitado a servicios básicos como salud o educación. Las oportunidades son menos para salir adelante a menor estudios, menor posibilidades de desarrollarse en un campo laboral más acorde con las necesidades de cada persona. En algunos países, las mujeres con embarazos en la adolescencia perciben sueldos 33% más bajos que quienes planifican su maternidad. Porque generalmente se están ubicando en empleo precario, en empleo de medio tiempo o en subempleo. En Nicaragua, Honduras, Venezuela y Ecuador se registran más de 100 nacimientos por cada 1000 adolescentes. En México hay 87 embarazos por cada 1000 mujeres menores de 19 años, una tasa que supera el promedio de América Latina. En América Latina, en la región andina en general, el índice de embarazo en menores de 19 años se ha incrementado notablemente. Para revertir la situación, la ONU insta a los gobiernos latinoamericanos a aumentar los servicios de planificación familiar y anticonceptivos. También pide atajar las principales causas de los embarazos en adolescentes. Por un lado, reducir las inequidades entre las zonas rurales y urbanas en el acceso a salud y educación. Los adolescentes de menores recursos económicos, de áreas rurales alejadas, de baja instrucción, tienen un índice de embarazo menores de 19 años hasta de 60%. Es decir, 2 de cada 3 chicas en el área rural sin educación de familia empobrecida tienen un embarazo. Por otro lado, combatir los altos niveles de violencia sexual y de género. Incluso la violencia es uno de los
determinantes también del embarazo de adolescentes, ¿no es cierto? Hay un porcentaje importante de embarazo de adolescentes que está relacionado con violencia sexual dentro de la familia o dentro de los sectores más íntimos, digamos, del adolescente. Es en este segmento de menores de 15 donde está radicada mucha de la violencia basada en género, mucha de la violencia, hablando en términos reales, violencia sexual. Pero también hay que trabajar en otras cuestiones de fondo que impiden a las mujeres latinoamericanas tener acceso a planificación familiar, como la religión y el machismo. Es cierto, nosotros hemos sido pueblos muy religiosos, católicos, y donde la sexualidad ha sido un mito, una cosa de la que no se habla. Es posible encontrar en el área rural que una mujer tiene hasta 6 hijos. Cuando tú le preguntas, ¿cuántos quería tener? 2. ¿Y por qué no tuvo? O porque no tuvo acceso a métodos o porque su pareja, muy machista, le impidió utilizar métodos anticonceptivos. Concientizar a padres y profesores sobre la importancia de dar información sobre sexualidad a sus hijos y alumnos, garantizar el acceso a la salud de todas las mujeres y eliminar las trabas legales para el acceso a métodos anticonceptivos son otras de las áreas donde la ONU llama a actuar a los gobiernos de América Latina. Definitivamente depende de cuál es la voluntad política a nivel de cada uno de los países para enfrentar el problema con toda la complejidad que tiene y con todas las dificultades que tiene. En definitiva, hacer que todas las mujeres tengan la posibilidad de elegir cómo y cuándo tener hijos sin perjudicar su desarrollo personal y socioeconómico. Nuestras acciones serán fundamentales para que cada una de ellas y cada uno de ellos puedan decir sí a la opción y no al azar. Los estados con frecuencia centran su atención en crecer y crear empleo. Por eso, cada embarazo adolescente es, en alguna medida, un fracaso de los programas de planificación familiar y salud reproductiva de los gobiernos. Las consecuencias de la fecundidad temprana son importantes para la economía y, sobre todo, cancelan las expectativas de miles de jóvenes. También destruyen el tejido social por la violencia contra ellas y los menores. Una recomendación de la ONU a los estados es poner las políticas de anticoncepción por encima de tradiciones culturales o religiosas que toleran el matrimonio de menores o rechazan la planificación familiar. Los estados tienen responsabilidad de ejercer un fuerte liderazgo con sus políticas contra el embarazo adolescente, además de compartir buenas prácticas entre países que involucren y convenzan a la población de las bondades de la planificación familiar. ¿En qué medida o hasta dónde el embarazo adolescente es un freno para el desarrollo en América Latina? Efectivamente, el embarazo adolescente no es solamente un evento de salud, es también un evento que tiene implicaciones sociales y tiene implicaciones económicas. Sociales porque evidentemente una muchacha adolescente que se embaraza tiene menores posibilidades de seguir, por ejemplo, estudiando, tiene menores posibilidades de tener un estatus igual que un hombre en la sociedad, porque evidentemente retrasa todo su desarrollo. Y en materia económica nos parece que un embarazo adolescente lo que hace es mantener y reproducir ese círculo vicioso de pobreza en los hogares. Prevenir un embarazo lo que genera es una mayor posibilidad de generar ahorros que puedan invertirse en el desarrollo humano de las personas, en su formación. ¿Qué es lo que explica que en América Latina esté aumentando este problema? Hay varios factores. En primer lugar, el tema educativo. A mí me parece que lo que ha venido sucediendo en muchos países de la región es que se han dejado de seguir invirtiendo en materia de educación, sobre todo para la sexualidad. En segundo lugar, las comunicaciones. Esa tendencia que vemos en los medios, por supuesto, para dar información, programas de televisión, anuncios, etcétera, que fundamentalmente, digamos, son materiales
que tienen una sexualidad muy abierta. Yo creo que eso hagan que los adolescentes comiencen también a pensar en iniciar una sexualidad a edades más tempranas, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con la imposibilidad del sector salud de ofrecer servicios para adolescentes y jóvenes. Nuevamente está el concepto de que para ofrecer un método de planificación familiar, digamos, a un muchacho de 16, 17 años, ese médico, ese personal de salud considera que requiere la autorización de los padres para poder hacerlo. ¿Y qué pasa con las políticas públicas dirigidas hacia ese sector de la población? ¿No los están viendo, no los entienden, no saben cómo llegarles? Yo creo que no visibilizan a los adolescentes como sujetos que ya comienzan a experimentar una sexualidad. Cada vez el inicio de las relaciones sexuales en América Latina se está dando a edades mucho más tempranas. Creo que la forma en la que estamos llegando, de una manera prescriptiva, a veces moralista, ¿no?, tampoco corresponde con los patrones y la manera de pensar de los jóvenes. Y simplemente nuestros mensajes, cuando los damos, tampoco llegan, digamos, tampoco tienen esa incidencia en los jóvenes como nosotros supondríamos. Yo creo que si seguimos pensando que las soluciones al tema del embarazo adolescente, a la educación sexual, solo deben venir de los adultos, simplemente vamos a seguir fracasando. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta agenda la hacemos todos y usted puede escribirnos con sus temas a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.